momento de saludar ya a nuestro último invitado aquí en Pro Ganadería. Tengo el gusto de recibir a Carlos Trapani, que está del otro lado. Le recibimos y por supuesto le agradecemos ya el tiempo. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido. Saludos para ti y para todos tus televidentes de ese prestigioso programa de Pro Ganadería. Un gusto realmente que puedas acompañarnos en esta entrevista virtual para hablar un poquitito también en base a toda la gran experiencia que tenés. Sabemos que fuiste presidente de entes muy importantes, entre ellos justamente se destaca la presidencia del SENACSA también. Por eso queremos hablar de sanidad animal un poquito contigo, que nos hables de tu visión más que nada de lo que ocurre actualmente a nivel Paraguay, a nivel regional, y de cuál crees que es la perspectiva también que tenemos y las proyecciones. Bueno, yo creo que una definición corta y precisa y utilizando un término adecuado fuera: la sanidad animal en Paraguay goza de muy buena salud. Yo creo que el sistema sanitario, que es el soporte de todo el sistema productivo e industrial del cárnico, está en este momento en una situación muy estable y por supuesto mejorando. Eso se basa sobre todo en un servicio estable, que hace mucho tiempo tiene una conducción de gente muy preparada, buenos técnicos, y acompañada, por supuesto, por el sector privado en una alianza público-privada que es un ejemplo para para todo el planeta, ¿verdad? Porque ha sido inclusive un sistema que fue de alguna manera visto con muy buenos ojos por la Organización Internacional de Salud Animal y otros organismos. Entonces todo eso hace que estemos en una situación favorable. Paraguay, digamos, está en un sistema público-privado donde productores, servicios, industria están de alguna manera trabajando coordinadamente. Bueno, y eso hace que tengamos nosotros una macroeconomía eh, que respecta al sector cárnico muy favorable para el país, con ingresos de divisas, apertura de nuevos mercados y toda esa parte, digamos, estructural importante que está a la vista. Pero no puedo dejar de mencionar que hay una insatisfacción, hay una preocupación del sector productivo, porque en este momento está pasando por una situación bastante complicada en donde todo el sector primario no siente que se traslade ese precio que existe a nivel internacional, las exportaciones. Bueno, voy a hablar simplemente por lo que habla la gente que está en el tema, que tiene todos los datos, y eso en este momento a pesar de que hay un leve mejoramiento en el precio, hay una insatisfacción del sector productivo. Si hablamos de sanidad animal, don Carlos, y también de todo lo que se va haciendo a nivel país y de todo el trabajo, desde aquel momento en que a vos te tocó estar dentro de SENACSA y también hasta el momento de hoy, hasta ahora, bajo las condiciones, y en tu perspectiva, ¿cómo crees que ha cambiado y evolucionado también todo ese trabajo y todo ese mejoramiento a nivel país? Bueno, nosotros cuando comenzamos, ¿verdad? Estamos hablando de los años 90. La situación de Paraguay no era significativa para nada, ¿verdad? Y eso hacía que Paraguay no figure en ningún tipo de mercado del mundo como país vendedor de carne, a pesar de tener una gran oferta para eso, ¿verdad? Y bueno, creo que la llave o la clave para haber iniciado este proceso fue de algunos visionarios que nos decían: bueno, señores, la llave para acceder al mercado internacional es la sanidad animal. Y en ese momento la sanidad animal, digamos, se basaba prácticamente el problema más complicado era la fiebre aftosa, ¿verdad? La fiebre aftosa era el impedimento, digamos, la barrera paraarancelaria más importante que teníamos. Y entonces nos pusimos a trabajar en un plan de erradicación que estaba dibujado, que estaba hecho, pero no estaba implementado. Se implementó ese programa desde el SENACSA con el apoyo
de la Asociación Rural del Paraguay en representación de los productores y se consiguió en muy poco tiempo, en primer lugar, ir aumentando cada año significativamente la vacunación, ¿verdad? Aumentando los porcentajes en el ganado que entraba y se podía inmunizar. Eso básicamente, más todos los trabajos hechos en prevención, vigilancia y una serie de cosas muy básicas todavía en ese momento porque no teníamos tampoco los recursos necesarios, pero muy pronto pudimos calificar a Paraguay como país libre de fiebre aftosa con régimen de vacunación que obtuvimos en el año 1997. Y la clave también en ese momento fue la creación de digamos, por una ley de la alianza público-privada, que es la ley 808/96, que fue implementada por una iniciativa del SENALSA con el apoyo de los productores y una gran participación de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué pasaba en ese momento? Se vinieron todos estos cambios no solamente en el Paraguay, sino que en todo el Mercosur, en donde sobre todo Uruguay avanzaba un poquito, como se dice en la jerga deportiva, picaba adelante, y eso servía de ejemplo para el resto. Había un convenio que se llamaba la Cuenca del Plata, ese convenio que fue posteriormente reemplazado por el actual CDP, que es el Comité Veterinario Permanente, y también la participación del sector privado ya en todos los foros, acompañando al sector público. Y ahí tenemos tres factores importantes que aparecen. Primero, la lucha que se trasladó a todo el hemisferio, ¿verdad? Que fue una lucha conjunta y se podía hacer una participación importante de todos los sectores. El papel protagónico del sector privado, y también en ese momento teníamos un centro que estaba muy fortalecido, que era el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, que produjo en ese momento la vacuna, aparecía recientemente, a inicios de los 90, la vacuna oleosa, que daba un mayor tiempo de inmunidad y una mayor calidad a la vacuna. Y también el Centro Panamericano desarrolló todos los nuevos métodos de diagnóstico que podían permitir hacer una vigilancia no solamente activa física, sino que también laboratorialmente. Don Carlos, yo te pregunto también en este punto y teniendo en cuenta también lo importante que es la sanidad animal para absolutamente toda la cadena. Cuando hablamos de sanidad animal no solamente hablamos de fiebre aftosa, eso lo sabemos, pero haciendo referencia específicamente a lo que hace a la fiebre aftosa, también al acontecimiento que ya mencionaste vos también, y bueno, a que somos actualmente un país libre de fiebre aftosa con vacunación. Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿qué tan positivo sería para nuestro país un posible levantamiento quizá en algún momento de esta vacunación? Bueno, antes de continuar y de responderte a esa pregunta, yo quiero decirte que hoy ha cambiado muchísimo el servicio y ha cambiado muchísimo el sistema sanitario del Paraguay, ¿verdad? Hoy tenemos un sistema fortalecido con muchos recursos que, como te había dicho, no había en aquel momento, pero que también hoy hay muchos más desafíos, ¿verdad? Todos estos desafíos como la identificación, la campaña contra brucelosis y contra otras campañas. Paraguay está prácticamente con los deberes hechos con casi todas las enfermedades, y eso hace que estemos en una situación, como te dije al principio, gozando de muy buena salud. Y con respecto a la vacunación, yo creo y defino de una forma muy sencilla, un término, una frase mía, es de que el estatus sanitario, o la forma más barata y más segura de mantener el estatus sanitario, es con la vacuna. Y yo creo que eso en el mundo y en lugares mucho más, digamos, donde han trabajado con mucho más tiempo, inclusive con mucha experiencia, han tenido insucesos y han tenido acontecimientos que de repente ni siquiera hay algunos que nunca aclararon de dónde provino la enfermedad. Y creo que también hoy, después de lo que pasó en el mundo por estas últimas enfermedades emergentes, caso por ejemplo COVID-19, nos ha demostrado la desesperación del mundo por la falta de vacunas. Entonces creo que un gran amigo, o el mejor amigo de
de la contraenfermedad es la vacuna. La prevención es fundamental y a mí me parece que tendríamos que estar demasiado seguros y en este momento podemos tener un ejemplo. Brasil está retirando la vacuna de muchos estados y bueno, veremos cómo se va a ir acompañando eso y eso nos va a poder también servir de ejemplo para tomar las decisiones. Por el momento yo creo que nosotros invertir muchísimo dinero en un mundo como el que tenemos hoy, ¿verdad? Donde hay necesidades, no solamente en nuestro país, sino que en todas, necesidades en salud humana, en educación, seguridad. Donde hace falta invertir mucho dinero. Tenemos que pensar que la inversión que se debe hacer en la vigilancia epidemiológica activa para el control y para reemplazar la vacunación es mucho más grande. Por eso vuelvo a repetir, la forma más barata y más segura de preservar el estatus para mí sigue siendo la vacuna. Don Carlos, teniendo en cuenta también que hay países de la región que están levantando la vacunación, tal es el caso, como ya mencionaste, de Brasil. Hay otros países que, bueno, optan por seguir manteniendo su estatus de libre de fiebre aftosa, pero con vacunación. ¿Qué tan contraproducente podría llegar a ser para nuestro país que otros países de la región vayan levantando, tengan un estatus sanitario ya libre, pero sin vacunación? ¿Vos crees que esto podría perjudicar a Paraguay? Bueno, vos tenés que tener en cuenta una cosa. Felizmente hoy hay digamos, un entendimiento entre Argentina, Uruguay y Paraguay, que son los tres países que por lo menos están todavía pensando en continuar vacunar y que tienen este pensamiento, aunque a lo mejor no es total, ¿verdad? Pero el pensamiento de seguir vacunando y que la vacuna sigue siendo un método interesante, importante y seguro para mantener el estatus. Brasil ya tomó la decisión, ellos ya tienen muchos estados libres con vacunación, nosotros levantando la vacunación. El problema nuestro es que nosotros necesitamos de tener la coordinación con nuestros países vecinos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos un país sin litoral marítimo. Nosotros, a pesar de que las reglas de juego en el mundo, con respecto al transporte, con respecto al paso, eso está bien reglamentado y no debería ser un problema, pero sabemos y tenemos una experiencia de que cuando ocurre con un estatus sanitario diferente, ¿verdad? Eso podría causar algún tipo de inconveniente. Yo creo que el respeto que se debe tener a un país que vacuna con respecto a otro país que no vacuna, manteniendo la certificación de la Organización Mundial de Salud Animal de país libre, bueno, creo que debe ser legado para que eso asuman ante la Organización Mundial de Comercio y no tengamos que tener ningún tipo de restricciones en el transporte. Pero sí podría ocurrir, tenemos que ser sinceros y tenemos que ver lo que ha ocurrido históricamente en la práctica. ¿Verdad? Ocurre que han habido inconvenientes. Y porque sabemos, ¿verdad? Que y está comprobado científicamente, por un lado, que el producto que exportamos desde nuestros países libres con vacunación no son de ningún riesgo bajo los requisitos que se piden, ¿verdad? De tener la carne enfriada, tener la carne envasada al vacío y una serie de mantener el pH necesario para que eso no represente ningún riesgo. Eso está comprobado científicamente, no, la ausencia de virus en este tipo de producto, ¿verdad? Y por otro lado, también se ha comprobado que de la vacuna prácticamente es imposible que haya algún tipo de inconveniente sanitario. Y también está estadísticamente, hace cuántos años que estamos exportando y no conozco en la historia del mundo en algún país donde se haya producido algún inconveniente o algún insuceso con carne controlada por los servicios veterinarios que haya ingresado a través de países que vacunan a países que no vacunan. Excelente. Don Carlos, te agradezco muchísimo la gentileza del tiempo. Queremos, por supuesto, seguir conversando contigo más adelante porque sabemos que tenés también muchísimo para compartir y tenés mucho conocimiento por sobre todo. Así que yo te voy a liberar para que sigas también con tus cosas en este momento. Y bueno, nuevamente, gracias por conectarte del otro lado. No, por favor, gracias a ustedes. Yo les pido la disculpa que estoy acá del campo,
podría cortarse la reña, felizmente creo que nos acompañó. Y bueno, estamos a las órdenes. Yo realmente estoy un poquito retirado de todo esto. Hay a lo mejor algunos datos que no estoy actualizado. Hay gente mucho más actualizada en este momento, que lo que es un placer escucharla, tanto desde el servicio como desde la rural o de otras instituciones, como la PEC, que están muy bien preparados para hablar de todo esto, de esta situación que tiene el sistema cárnico de nuestro país. Así que te agradezco muchísimo la oportunidad de que me diste de poder conectarme de nuevo con el público en general.